¿Sabías que el cuerpo de Moisés fue objeto de una disputa espiritual entre el arcángel Miguel y Satanás? Esta intrigante historia, que se menciona en la Biblia, plantea preguntas profundas sobre el plan de Dios, la misión de Moisés y los propósitos del enemigo. Pero, ¿por qué tendría Satanás interés en el cuerpo de Moisés? ¿Cuál es el significado espiritual de esta batalla? Hoy exploraremos estas preguntas para descubrir las respuestas y su relevancia en nuestra fe. Para entender esto, primero, debemos reconocer el papel central de Moisés en la narrativa bíblica. No solo fue un profeta, sino un liberador elegido por Dios, encargado de guiar a los israelitas fuera de Egipto. Además, fue el mediador de la alianza en el monte Sinaí y el hombre que recibió directamente de Dios las tablas de la ley. Su liderazgo y comunión con Dios eran tan profundas que el mismo Señor lo llamó «mi siervo fiel en toda mi casa», como se registra en Números 12:7. Sin embargo, el final de la vida de Moisés está envuelto en misterio. Murió en la cima del monte Nebo, desde donde pudo vislumbrar la tierra prometida sin llegar a entrar en ella. Deuteronomio 34:5 nos dice que Moisés, siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y en el versículo 6 leemos que fue sepultado en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Esto nos plantea una primera pregunta. ¿Por qué Dios escondió el lugar de sepultura de Moisés? Y, más importante aún, ¿por qué a Satanás le interesaría el cuerpo de Moisés? Esta historia tiene profundas implicaciones sobre la batalla espiritual que rodea a la humanidad desde el principio. En el Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, versículo 9, encontramos la única referencia directa a este conflicto. El texto dice: «Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Este versículo plantea varias preguntas. ¿Por qué Miguel tuvo que intervenir en los planes que Satanás tenía para el cuerpo de Moisés? La respuesta nos lleva a comprender la lucha espiritual que ocurre detrás de los eventos de la historia humana. Moisés fue una figura central para los israelitas, un líder venerado y símbolo del poder de Dios. Si Satanás pudiera haber utilizado el cuerpo de Moisés de alguna manera, podría haber desviado a las personas de la adoración a Dios. Imagina que el cuerpo de Moisés hubiese sido descubierto y transformado en un objeto de veneración o idolatría. El enemigo podría haber cambiado la adoración de Dios por la de Moisés como héroe humano. Además, el cuerpo de Moisés podría haber sido utilizado para cuestionar la autoridad y los planes de Dios. Satanás, conocido como el acusador, Apocalipsis 12:10, siempre busca maneras de distorsionar la verdad y sembrar confusión. Al reclamar el cuerpo de Moisés, Satanás podría haber intentado invalidar la santidad de la misión de Moisés y generar dudas sobre la fidelidad de Dios. Entonces, ¿por qué fue Miguel quien fue enviado a disputar? Miguel es descrito en la Biblia como el arcángel que lidera los ejércitos celestiales en la lucha contra las fuerzas del mal. En Daniel 12:1 se menciona como el protector del pueblo de Dios. Su presencia en este episodio demuestra la seriedad de esta batalla espiritual. Ahora, reflexionemos sobre lo que esto realmente significa. La historia que nos ofrece insights sobre la vida de Moisés es altamente relevante para nosotros hoy.
Así como Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para desviar el plan de Dios, también busca utilizar las circunstancias e incluso a las personas en nuestras vidas para apartarnos de nuestro propósito divino. Si enfrentas batallas espirituales o sientes que el enemigo está tratando de desviar tu enfoque, recuerda que Dios tiene control absoluto sobre todo. Al igual que Miguel declaró, "El Señor te reprenda", podemos confiar en que el poder de Dios es mucho mayor que cualquier táctica del enemigo. La historia del cuerpo de Moisés, que se menciona en Judas 9, revela una batalla espiritual que va más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Para comprender completamente el significado de esta disputa, es esencial profundizar en el contexto teológico, histórico y espiritual de la vida de Moisés. Él fue el elegido por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Desde el inicio de su vida, enfrentó amenazas extraordinarias. En Éxodo 2 encontramos la narración de cómo Moisés fue salvado de las aguas del Nilo, mientras otros bebés hebreos eran sacrificados bajo las órdenes de un faraón egoísta. Este comienzo ya nos muestra cómo la vida de Moisés estaba rodeada por los planes del enemigo que intentaban impedir su misión. A lo largo de su vida, Moisés demostró obediencia, valentía y un profundo sentido de comunión con Dios. Actuó como mediador entre el Señor y el pueblo de Israel, guiándolos a través del desierto durante 40 años. Escaló el monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley directamente de las manos de Dios, según se indica en Éxodo 31:18. Sin embargo, a pesar de su gran liderazgo, Moisés también tuvo momentos de debilidad. Un episodio significativo se encuentra en Números 20:12, donde Moisés, en un momento de ira, golpeó la roca para que saliera agua, en lugar de hablar con ella, como Dios le había ordenado. Esta acción le impidió entrar en la tierra prometida. Aunque esta disciplina puede parecer severa, revela una verdad profunda. Incluso los más grandes líderes espirituales no están exentos de las consecuencias de sus acciones. Nos enseñan que Dios es justo y santo y que debemos seguir sus instrucciones con fidelidad. Avancemos hacia el misterio que rodea su muerte. En Deuteronomio 34:7 leemos que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero su visión no había disminuido ni había perdido su vigor. Esto sugiere que su muerte fue un acto soberano de Dios, no el resultado de un deterioro natural. El hecho de que Dios haya escondido el lugar de su sepultura también es significativo. Como se mencionó anteriormente, Satanás podría haber utilizado el cuerpo de Moisés para fomentar la idolatría entre el pueblo de Israel. Al ocultar el lugar de su sepultura, Dios protegió a su pueblo de caer en esta tentación. Esta historia nos recuerda la constante batalla espiritual que impacta nuestras vidas y nuestra fe, pero también nos asegura que Dios tiene un control absoluto y que su plan prevalecerá sobre cualquier estrategia del enemigo. Sin embargo, esto plantea otra pregunta. ¿Por qué el cuerpo de Moisés tenía tanta importancia para Satanás? Para responder a esto, necesitamos comprender el papel del cuerpo humano en la creación y en el plan de Dios. La Biblia nos enseña que el cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo, como se menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Incluso en la muerte, el cuerpo tiene un propósito sagrado y la resurrección es una promesa central de nuestra fe cristiana.
Satanás lo sabe y comprende que el cuerpo no es simplemente un envoltorio desechable. Es una parte integral del plan de redención ideado por Dios. Al intentar reclamar el cuerpo de Moisés, en realidad, Satanás estaba intentando frustrar los planes de la redención divina. Un aspecto intrigante a considerar es el posible simbolismo escatológico presente en la muerte de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que él podría desempeñar un papel especial al final de los tiempos. En Apocalipsis 11, 3, 12 se describe a dos testigos que profetizarán durante el período de tribulación, y muchos creen que esos testigos podrían ser Moisés y Elías, basándose en los milagros que realizan, como la transformación del agua en sangre, algo que Moisés hizo en Egipto. Si esta teoría es correcta, explicaría aún más el interés de Satanás en el cuerpo de Moisés, ya que sabía que Dios podría utilizarlo en un momento crítico en la historia de la humanidad. Es importante reflexionar sobre cómo esta disputa espiritual entre Miguel y Satanás se relaciona con las batallas que enfrentamos hoy en día. La lucha entre el bien y el mal no es algo distante o teórico, está presente en nuestra vida cotidiana. Al enfrentar tentaciones, dificultades o dudas, debemos recordar que estamos en un campo de batalla espiritual. Así como Miguel se enfrentó a Satanás con la autoridad de Dios, también nosotros estamos llamados a resistir al enemigo con fe y firmeza. Santiago 4:7 nos proporciona una guía clara. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Me gustaría que reflexionaras sobre las áreas de tu vida donde el enemigo intenta sembrar dudas, miedo o confusión. Te animo a que compartas tu experiencia en los comentarios y declares tu fe diciendo, confío en el Señor. Ahora que hemos comprendido el contexto histórico y espiritual que rodea a Moisés, podemos profundizar en las implicaciones teológicas de la disputa por su cuerpo y cómo esto se conecta con el plan de salvación de Dios. La historia no es solo un episodio aislado, sino que presenta lecciones profundas sobre la autoridad de Dios, el papel de los ángeles y el conflicto espiritual que todos enfrentamos. Es crucial observar que el arcángel Miguel, al confrontar a Satanás, no confió en su propia fuerza o poder. En lugar de eso, declaró, «El Señor te reprenda». Esta frase, que encontramos en Judas 1:9, nos enseña una lección esencial sobre la dependencia espiritual. A pesar de ser un ser angélico poderoso, Miguel reconoció que la autoridad le pertenece solamente a Dios. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿En quién o en qué confiamos cuando enfrentamos nuestras numerosas batallas? A menudo intentamos resolver problemas con nuestra propia fuerza o buscamos soluciones humanas para conflictos que, en realidad, tienen raíces espirituales. Sin embargo, la historia de Miguel nos recuerda que solo la autoridad divina puede verdaderamente derrotar el mal. La disputa por el cuerpo de Moisés también revela la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluida la muerte. La muerte suele ser vista como algo definitivo y fuera del control humano, pero la Biblia nos enseña que Dios tiene autoridad incluso sobre ella. En Apocalipsis 1:18, Jesús declara, «Yo soy el Alfa y la Omega, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esta afirmación nos brinda esperanza y seguridad de que, incluso en momentos de aparente derrota, Dios está en control. El cuerpo de Moisés, del cual Satanás tanto anhelaba apoderarse,
no era solo un objeto inanimado, era un símbolo del triunfo final de Dios sobre la muerte y la promesa de resurrección. Aquí entramos en un punto aún más profundo: la resurrección. La Biblia nos enseña que la resurrección de los muertos es una de las promesas centrales del Evangelio. En 1 Corintios 15, 52-54, el apóstol Pablo escribe: «En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad». El hecho de que Dios haya escondido el cuerpo de Moisés también apunta hacia esta futura esperanza. Así como Él lo cuidó y preservó, también nos guarda a nosotros en la vida y en la muerte. Esta verdad nos proporciona la seguridad para enfrentar los desafíos del presente, sabiendo que nuestro destino está en las manos de un Dios soberano y amoroso. Regresando al enfrentamiento entre Miguel y Satanás, es interesante notar que este último a menudo utiliza estrategias de acusación y manipulación para intentar desviar el plan de Dios. Está descrito en la Biblia como el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12:10. Es posible que Satanás intentara utilizar los errores de Moisés, como el episodio en Números 20 donde golpea la roca, para reclamar derechos sobre su cuerpo. Pero lo que Satanás ignora o elige despreciar es la gracia de Dios. Al igual que Moisés, todos nosotros enfrentamos imperfecciones y hemos cometido errores. Sin embargo, hemos sido justificados por la fe y la gracia divina. Esta es una poderosa lección para nosotros hoy. El enemigo puede intentar acusarnos por nuestros pecados y fallos, pero a través de Jesucristo encontramos redención. Romanos 8:1 nos recuerda: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús». Otra reflexión importante se centra en nuestra percepción de la batalla espiritual. A menudo imaginamos los conflictos espirituales como algo distante, reservado únicamente para ángeles o líderes espirituales. Sin embargo, la realidad es que todos estamos involucrados en esta lucha. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de mal en las regiones celestiales. Esto significa que debemos estar siempre atentos y preparados, revestidos con la armadura de Dios, como se describe en Efesios 6:13-18. Al igual que Miguel no confrontó a Satanás basándose en su propio poder, también nosotros debemos confiar en la fuerza de Dios y utilizar las armas espirituales que Él nos proporciona: la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. Para concluir esta parte, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo has estado enfrentando las batallas espirituales en tu vida. ¿Estás confiando en la autoridad de Dios o intentando luchar con tus propias fuerzas? Escribe en los comentarios: «Confío en la autoridad de Dios». La disputa entre Miguel y Satanás a través del cuerpo de Moisés nos ofrece una visión de un conflicto mucho mayor: la guerra espiritual que comenzó antes de la creación de la humanidad. Esta batalla cósmica no se trata solo de un individuo o una situación aislada, forma parte del plan redentor de Dios para toda la creación. Para entender mejor, debemos retroceder al principio, cuando Lucifer, un ángel de alto rango,
se rebeló contra Dios. En Isaías 14, 12, 15 encontramos un retrato simbólico de esta caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, elevaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, pero has sido derribado hasta el sepulcro, a lo profundo del abismo. Lucifer, en su orgullo, deseaba usurpar la autoridad de Dios. Esta rebelión marcó el inicio de la guerra espiritual, el conflicto entre el reino de la oscuridad, liderado por Satanás, y el reino de Dios. Jesús mismo describe este evento en Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Desde entonces, Satanás ha intentado de todas las maneras frustrar el plan de Dios, sabiendo que su derrota es inevitable, pero sigue luchando, buscando desesperadamente desviar a las personas del camino de la salvación. La disputa por el cuerpo de Moisés es un ejemplo de este esfuerzo. Pero, ¿por qué era tan importante el cuerpo de Moisés para Satanás? La respuesta está relacionada con el simbolismo y la función de Moisés como líder del pueblo de Dios. Moisés no solo fue un libertador físico que guió a los israelitas fuera de Egipto, sino que también fue un mediador entre Dios y su pueblo, recibiendo la ley en el monte Sinaí y sirviendo como un tipo de Cristo. Imagina, si Satanás hubiera logrado usar el cuerpo de Moisés para desviar al pueblo, podría haber transformado eso en un objeto de idolatría, como ocurrió en otras ocasiones, por ejemplo, con el becerro de oro. En el capítulo del Éxodo 32, vemos cómo las personas, todavía inmaduras espiritualmente, pudieron haber sido llevadas a adorar a Moisés, en lugar de adorar al Dios de Moisés. Además, es probable que Satanás quisiera socavar la confianza en el plan divino. Si hubiera podido apoderarse del cuerpo de Moisés, esto habría sido interpretado como una afrenta a la soberanía de Dios, una clara tentativa de mostrar que Él no tenía control sobre sus propios siervos. Sin embargo, en su infinita sabiduría, Dios frustró los planes del enemigo al enviar a Miguel para asegurar que el cuerpo de Moisés fuera mantenido y utilizado solamente para sus propósitos. Este acto de protección divina nos recuerda que Dios siempre está al control, incluso cuando parece que el enemigo está ganando terreno. Esto nos deja una lección importante para nuestras propias vidas. A menudo nos enfrentamos a situaciones en las que parece que el enemigo está obteniendo ventaja, ya sea una crisis financiera, problemas familiares, enfermedades o incluso dudas espirituales. En esos momentos es fácil sentir que estamos perdiendo la batalla, pero la historia de Moisés nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está actuando a nuestro favor, protegiéndonos y garantizando que sus propósitos se cumplan. Otro aspecto significativo de esta disputa es el papel de Miguel. El arcángel es frecuentemente descrito en la Biblia como un defensor del pueblo de Dios. En Daniel 12:1 leemos: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca hubo desde que hubo nación hasta aquel tiempo, pero en aquel tiempo tu pueblo será libre. Miguel no solo protege el cuerpo de Moisés, sino que también desempeña un papel vital en la protección y liberación del pueblo de Dios
a lo largo de la historia. Recuerda que, incluso en medio del conflicto espiritual, no estamos solos. Dios envió a sus ángeles para luchar por nosotros y protegernos de las fuerzas de las tinieblas. Cada uno de nosotros es un objetivo en esta guerra espiritual. El enemigo intenta acusarnos, desviarnos y destruirnos, pero la buena noticia es que tenemos un Dios que lucha a nuestro favor. Romanos 8:31 nos dice: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás enfrentando una batalla espiritual? Tal vez sea en tu familia, en tu trabajo o en tu salud emocional. Cualquiera que sea la situación, recuerda que Dios está en control y que la victoria ya ha sido asegurada a través de Jesucristo. Exploremos cómo la victoria de Jesús en la cruz derrotó definitivamente a Satanás y selló la victoria sobre la muerte, el pecado y el infierno. Esta victoria no es solo una promesa futura, es una realidad presente para todos aquellos que creen en Jesús. La victoria de Cristo sobre Satanás y sus fuerzas de oscuridad es el clímax de toda la historia de redención. Cuando hablamos de la disputa por el cuerpo de Moisés, observamos un evento específico en esta batalla espiritual. Sin embargo, en la cruz del Calvario, Jesús no solo ganó una batalla, Él ganó toda la guerra, asegurando para siempre el destino del enemigo. En Colosenses 2:13-15 leemos sobre este triunfo. Y a ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios los dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados, cancelando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto revela el poder absoluto de la obra de Jesús. Cuando murió en la cruz, no fue solo un acto de sacrificio, sino una declaración pública de que el poder de Satanás había sido derrotado. Todas las acusaciones que el enemigo podría utilizar en nuestra contra han sido anuladas, y la deuda del pecado fue completamente saldada. Es crucial que entendamos cómo esto se aplica a nosotros. Satanás es descrito en la Biblia como el acusador de los hermanos, como se menciona en Apocalipsis 12:10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo son evidentes, ya que Él ha echado fuera al acusador de nuestros hermanos, aquel que los acusaba día y noche. La estrategia de Satanás siempre ha sido acusar, confundir y engañar, intentando convencer a las personas de que no son dignas del amor de Dios y que están demasiado lejos de la gracia divina para ser salvas. Sin embargo, la cruz destruye todas estas mentiras. Jesús murió por nosotros y nos justificó ante Dios, liberándonos de cualquier acusación. Es por eso que la disputa por el cuerpo de Moisés es tan significativa. Satanás quería usar el cuerpo para sembrar acusaciones y confusión entre el pueblo, pero Dios vino para proteger no solo a Moisés, sino también el plan divino que él tenía en marcha. Cuando miramos la historia de Moisés, vemos a un hombre que, aunque fue elegido por Dios, también cometió errores. Recordamos el episodio en el que golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado en Números 27:12.
Debido a esta desobediencia, Moisés no pudo ingresar en la tierra prometida. Sin embargo, esto no significa que fue abandonado por Dios. En la transfiguración de Jesús, que se registra en Mateo 17:1-3, vemos a Moisés a un lado de Elías, hablando con Jesús. Esto demuestra que a pesar de sus fracasos, Moisés fue redimido y recibió un lugar de honor en la historia de la redención. Es un poderoso recordatorio de que Dios no nos juzga únicamente por nuestros errores, sino que nos ofrece redención a través del sacrificio de Jesús. Ahora quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado usar tus errores en tu contra? ¿Cuántas veces te ha susurrado que no eres digno, que has fallado y que Dios nunca te perdonará? La verdad es que, así como Dios intervino para proteger el cuerpo de Moisés, Él está a tu lado, protegiéndote de todas las acusaciones del enemigo. En Efesios 6, 11, 12, se nos instruye a prepararnos para esta batalla espiritual, vistiendo toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las trampas del diablo, ya que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potencias y fuerzas del mal en las regiones celestiales. Esta enseñanza nos muestra que la guerra espiritual es real, pero también nos ofrece las herramientas para enfrentarnos a ella. Cuando nos revestimos de la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, estamos protegidos contra las estrategias del enemigo. Y recuerda que Jesús mismo prometió estar con nosotros en esta batalla. En Mateo 28:20 dice: «Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa nos da fuerza y coraje para afrontar cualquier desafío, sabiendo que no estamos solos. Regresando a la disputa sobre el cuerpo de Moisés, podemos ver esta historia como un reflejo de nuestra propia jornada espiritual. Así como Miguel intervino para proteger a Moisés, Dios envía protección divina en nuestras luchas diarias. Él está presente en nuestras batallas, luchando junto a nosotros y asegurando que sus planes prevalezcan. Te pregunto, ¿hay algo en tu vida que necesita ser entregado a las manos de Dios? ¿Hay alguna área donde sientas que el enemigo está intentando ganar terreno? Te invito a reflexionar sobre esto y a entregar tus miedos, luchas y fracasos al Señor, confiando en que Él es fiel para luchar por ti. Si has llegado hasta aquí, comenta: «Mi victoria está en Jesús». A través de esta comprensión de la profundidad de la batalla espiritual y el significado de la disputa por el cuerpo de Moisés, reflexionemos sobre lo que esta historia nos enseña en nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. Primero, esta narrativa revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Él es soberano y fiel, y no permite que los planes del enemigo prevalezcan contra su pueblo. Aunque Satanás intentó usar el cuerpo de Moisés para engañar, confundir o desviar los corazones del pueblo de Israel, Dios intervino de manera clara y definitiva. Esto nos recuerda la promesa de Dios en Isaías 54:17. «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación proviene de mí, dice el Señor. Esta promesa no solo fue para Moisés, sino para todos aquellos que confían en Dios. No importa las acusaciones o trampas que Satanás planee contra ti, el Señor es tu defensor, y la historia destaca el papel de los ángeles
en la protección del pueblo de Dios. En Hebreos 1:14 leemos que no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación. Miguel, el arcángel, es un claro ejemplo de esto, pues fue enviado para confrontar a Satanás en nombre de Dios. Esta intervención nos muestra que, incluso cuando no lo percibimos, Dios está cuidando de nosotros y luchando en nuestras batallas espirituales, muchas veces a nuestro favor, sin que nosotros siquiera lo sepamos. La historia de Moisés también nos enseña sobre humildad y obediencia. Moisés fue un gran líder, pero también era humano y cometió errores. Sin embargo, su vida estuvo marcada por una genuina sumisión a la voluntad de Dios. Guiaba a su pueblo con valentía, intercedía por ellos cuando pecaban y nunca dejó de buscar la dirección divina. La humildad es una cualidad que debemos cultivar en nuestras propias vidas. El apóstol Santiago nos recuerda en Santiago 4:6 que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora quiero que reflexiones. ¿Hay alguna área en tu vida en la que has luchado por someterte a la voluntad de Dios? Tal vez estás enfrentando desafíos en tu trabajo, en tu familia o en tu salud. Quizás el enemigo está tratando de convencerte de que estás solo o que a Dios no le importas. Pero recuerda, así como Dios estuvo con Moisés en sus luchas, Él está contigo ahora. Y hay algo aún más extraordinario en esta historia. Apunta hacia la resurrección. Aunque la Biblia no ofrece detalles explícitos sobre lo que ocurrió con el cuerpo de Moisés, podemos ver esta disputa como una anticipación de la victoria final que Dios ha preparado para todos nosotros. 1 Corintios 15:54 dice: Cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido tragada por la victoria. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Así como Dios preservó a Moisés, todos aquellos que confían en Jesús pueden estar seguros de que la muerte no es el fin. Habrá un día en que todos los que pertenecen al Señor serán resucitados para la vida eterna. Ahora, imagina la escena. Satanás, el acusador, busca usar nuestros errores en nuestra contra, señalando nuestras fallas ante Dios. Pero Jesús se levanta como nuestro defensor, mostrando sus manos marcadas por los clavos y diciendo: ya pagué el precio por ello. Romanos 8:1 declara: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad es poderosa y debe llenar nuestros corazones de esperanza y confianza. Para cerrar este mensaje, quiero que sepas que Dios tiene un propósito para tu vida. Así como cuidó de Moisés, Él cuida de ti. Así como ganó la batalla por el cuerpo de Moisés, también vencerá todas las batallas en tu vida. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, te invito a hacerlo hoy. No importan tus luchas o fracasos, Dios te ama y te espera con los brazos abiertos. Antes de terminar, quiero que escribas en los comentarios: confío en Dios para luchar mis batallas. Tu declaración de fe puede ser un poderoso testimonio para los demás. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale like a este video y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Recuerda que Dios siempre está contigo, luchando por ti, y que la victoria ya ha sido conquistada en Jesucristo.